Y la epístola de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo, que así como habéis aprendido de nosotros de qué manera habéis de portaros y agradar a Dios, así también sigáis para ir adelantando, porque ya sabéis qué preceptos os he dado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, uno de vosotros que su propio cuerpo es un vaso de santificación y de honor, que no debe entregar a sus pasiones como hacen los gentiles, que no conocen a Dios, y que nadie oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como ya antes os lo hemos dicho y protestado. Porque no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad en Jesucristo, Señor nuestro. Y nos ponemos de pie para el Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y allí se transfiguró en su presencia, resplandeciendo su rostro como el sol, y quedando sus vestiduras blancas como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tomó entonces Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es que permanezcamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro aún hablando cuando vino una nube resplandeciente a cubrirlos. Y de pronto se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, escuchadle. Y al oír esta voz, los discípulos cayeron sobre su rostro en tierra, tuvieron grande miedo. Mas Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y al bajar ellos del monte, les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y pueden sentarse. Esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El 1 de julio del año 1520, los españoles que habían ocupado Tenochtitlán tuvieron que escapar por la noche porque sospechaban que iba a haber un ataque de parte de los aztecas. Pero antes de irse, los soldados recibieron instrucciones de llevar consigo cuanto oro que podían. Y durante su escape, los aztecas se enteraron y empezaron a atacarlos. Y muchos españoles entonces se cayeron de los puentes y se ahogaron por ser sobrecargados de oro. Es una de las lecciones que vemos en el Evangelio de hoy. Es una advertencia a los discípulos que todavía no habían llegado a su tiempo de descanso. Como San Pedro quiso quedarse ahí en el monte, habiendo visto la gloria del Señor, el Señor les hizo entender que primero iban a tener que pasar por la cruz
antes de llegar a su premio. Y también para nosotros tenemos que recordar que no hemos llegado al tiempo de descanso. Estamos ahora en el tiempo de lucha, en la Cuaresma, en que peleamos contra los tres enemigos de nuestra salvación: el mundo, la carne y el diablo. Así que el que piensa estar firme, dice el Concilio de Trento, mire que no caiga, y con miedo y temblando trabaje para su salvación en labores, vigilias, en limosnas y en oración y oblaciones, en ayunos y en la castidad, para que, dándose cuenta de no haber llegado a la gloria todavía, tengan miedo para el combate que aún permanece con la carne, con el mundo y con el diablo. Cuando hablamos del mundo como enemigo, no estamos hablando de la creación en sí, la cual Dios declaró buena cuando la hizo. Estamos hablando del espíritu del mundo que se opone al reino de Cristo, que quiere engañarnos y hacernos pensar que sigamos todavía en el paraíso y que no tengamos otro destino mayor. De una enemistad implacable con este espíritu, dice el Padre Faber, depende nuestra salvación. Y para poder encaminar esta batalla es preciso que conozcamos el enemigo. El Padre Tanqueray enumera las categorías de personas que pertenecen al reino del mundo enemigo. Dice, en el primer lugar son los increyentes, los que tienen hostilidad a la religión principalmente porque reclama su orgullo, su amor para los placeres y su lujuria para las riquezas. Luego son los indiferentes que huyen de una religión que les exigen cosas y que los despertaría de su letargo. Luego son los pecadores endurecidos, los que aman el pecado porque aman al placer. Ellos ya han recibido su premio aquí en la tierra. Y luego son los mundanos, los que creen y practican su religión, pero tratan de combinarla con un amor del placer y de todo que es fácil y suave. Ellos escandalizan fácilmente a su prójimo porque parece que la religión no tiene ningún efecto en sus vidas reales. Ellos no se apuran para hacerse santos, posponen y posponen sus buenos propósitos, si es que los tienen, porque al final de cuentas son muy cómodos aquí como son. Ellos tal vez, estos mundanos, tal vez no son muy avariciosos tal cual, pero sí son muy cuidadosos de nunca carecer ninguna conveniencia en este mundo y tomen todas las precauciones para evitar cualquier deprivación de sus comodidades mundanos. Esta cuarta categoría de los mundanos es probablemente la que representa para nosotros el mayor riesgo, porque los mundanos muchas veces son bien disfrazados como devotos, y con esa falsa seguridad el enemigo gana muchas almas. Nuestros amigos, dice Santa Teresita del Niño Jesús,
estaban demasiado mundanos. Son muy astutos para mezclar el placer del mundo con el servicio de Dios. Ellos nunca piensan en su muerte, pero yo sé que todo es fugaz, que acariciamos aquí bajo el sol. La única cosa buena es amar a Dios con todo su corazón. ¿Qué hacemos entonces para defendernos de este espíritu abusado y fatal del mundo? Primero necesitamos estar alertos a las falsas máximas del mundo, porque el mundo nos dice, somos jóvenes, hay que disfrutar la vida. Luego dice, Dios no nos condenará por divertirnos por un rato. O también hay que ser tolerantes. Yo respeto a todas las opiniones. Segundo, necesitamos huir de las ocasiones peligrosas. Porque dice el libro de Eclesiástico, el que ama el peligro perecerá en él. Tenemos que odiar el pecado, aún el más pequeño, reconociéndolo como totalmente apuesto a nuestro fin último. No podemos hacer compromiso ninguno con el pecado. Luego necesitamos avivar la fe, sabiendo que los artículos de la fe no son simplemente buenos consejos, no son como cantos de cuna que nos hacen sentir bien. La fe es la ciencia verdadera y es como empezamos a pensar como actualmente los santos piensan en el cielo. Y a fuerzas la fe tiene que tener su efecto en todo lo que hacemos. Quien abrace firmemente a Cristo y nunca lo suelte no tendrá nada para temer, pero primero tiene que conocerlo. Para nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué capta más nuestra atención? ¿Lo que leemos en Facebook? ¿Lo que vemos en las series, en la tele? ¿O la ciencia divina? Luego necesitamos considerar la vanidad del mundo, porque lo que el mundo nos promete de felicidad es nada más un espejismo. San Pablo consideraba todo como estiércol en comparación con el conocimiento de Cristo. Y si nos damos cuenta de que nuestra cultura está llena de tragedias, delincuencias, masacres, es porque demasiada gente piensa solamente en este mundo y esperan su satisfacción acá. Pero en la ausencia de una vida espiritual, el mundo sufre de un hastío existencial que no tiene alivio aparte de Dios. Y finalmente tenemos que pisotear los respetos humanos. El mundo, es verdad, tiene muchos aficionados que tratan de aplacar sus conciencias por burlarse de los hijos de la luz. Pero esto no debe de ser ninguna sorpresa para nosotros, porque no es cierto que el Señor nos dijo, seréis aborrecidos de todos por mi nombre. O bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren. O si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes. Y si estas palabras sí suenan muy fuertes, necesitamos tomar en cuenta que si en este mundo lo negamos, o aun si nos avergonzamos ser reconocidos como suyos, como discípulos de Cristo, pues el Señor nos prometió que al final nos dirigirá palabras aún peores. De cierto os digo, no os conozco.
Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.